7 personas entraron a una cueva en las montañas de Chihuahua en marzo de 2001. 9 salieron según los registros oficiales del Parque Nacional. 2 personas más de las que ingresaron. Nadie sabe quiénes eran esos 2 adicionales, de dónde vinieron, o cómo es posible que los documentos del gobierno mexicano confirmen esta imposibilidad matemática. Esta es la historia de la Cueva de los Espejos, un lugar donde el tiempo dejó de funcionar como debería y donde 7 extraños se convirtieron en 9 sin que nadie pudiera explicar cómo ni por qué. La Cueva de los Espejos se encuentra en la Sierra Tarahumara, a 40 kilómetros de Creel, Chihuahua. Es una formación geológica descubierta oficialmente en 1987, aunque los pueblos rarámuri la conocían desde siglos antes y la evitaban religiosamente. La llamaban Rejoy Guarimé, que en su lengua significa el lugar donde los ancestros regresan. Los ancianos rarámuri contaban que en esa cueva, durante ciertas noches del año, se podía escuchar voces de personas que aún no habían nacido. Decían que el tiempo allí no fluía en línea recta, sino en círculos, como el agua atrapada en un remolino. Pero en 1987, cuando el gobierno de Chihuahua decidió explotar turísticamente la sierra, estas advertencias fueron desestimadas como superstición indígena. La cueva fue incluida en un circuito de turismo de aventura, con guías certificados y protocolos de seguridad. Durante 14 años, miles de turistas la visitaron sin incidentes. Hasta marzo de 2001. El grupo estaba formado por 7 personas. Daniel Vera, 32 años, ingeniero civil de Ciudad de México. Su esposa, Patricia Domínguez, 29 años, maestra de primaria. Los acompañaban Tomás Ruiz y su novia Gabriela Santos, ambos de 28 años, trabajadores de una empresa automotriz en Monterrey. También estaban los hermanos Castillo. Roberto, 35 años, fotógrafo profesional, y su hermana menor, Claudia, 30 años, diseñadora gráfica. El 7º miembro era Francisco Medina, 41 años, veterinario de Guadalajara que viajaba solo después de un divorcio reciente. Todos ellos se registraron en el Hotel Casa Grande de Creel el 14 de marzo de 2001. No se conocían entre sí antes de ese viaje. Todos habían reservado el mismo tour a través de una agencia en línea llamada Aventura Tarahumara. El guía asignado fue Martín Ochoa, un hombre de 53 años, que llevaba 12 años trabajando en el Parque Nacional. Martín conocía la Cueva de los Espejos mejor que nadie. La había recorrido más de 300 veces. Sabía exactamente dónde colocar el pie, dónde usar las cuerdas de seguridad, dónde la humedad hacía resbaladizo el suelo de piedra caliza. Era meticuloso con los registros. Cada vez que entraba con un grupo, anotaba en su libreta los nombres completos, las horas de entrada y salida y cualquier incidente por menor que fuera. En 12 años, nunca había tenido un accidente grave. La mañana del 15 de marzo, Martín registró 7 nombres en su libreta. Daniel, Patricia, Tomás, Gabriela, Roberto, Claudia y Francisco. 7 turistas. A las 9:15 de la mañana entraron a la cueva. La entrada de la Cueva de los Espejos es engañosa. Parece pequeña, apenas un agujero de 1,5 metros de altura entre 2 rocas cubiertas de musgo. Pero una vez dentro, el espacio se expande dramáticamente. La primera cámara tiene el tamaño de una catedral, con el techo a 20 metros de altura y formaciones de estalactitas que parecen candelabros congelados en el tiempo. Las paredes están cubiertas de cristales de yeso que reflejan la luz de las linternas como miles de pequeños espejos, de ahí el nombre del lugar. Martín les explicó que el recorrido completo duraría 4 horas. Primero atravesarían la sala de los reflejos, luego descenderían por un pasaje estrecho hasta el río subterráneo, caminarían siguiendo la corriente durante aproximadamente 1 kilómetro,
y finalmente subirían por una chimenea natural que los llevaría de regreso a la superficie, saliendo por una apertura diferente a unos 200 metros de la entrada original. Era un circuito establecido, bien señalizado, sin desviaciones peligrosas. Todo transcurrió normal durante la primera hora. Roberto Castillo tomaba fotografías constantemente, maravillado por los juegos de luz en los cristales. Su hermana Claudia caminaba junto a él, señalando formaciones que parecían esculturas abstractas. Daniel y Patricia iban tomados de la mano, ella con cierto miedo a las alturas cada vez que el sendero bordeaba algún precipicio interno. Tomás y Gabriela bromeaban sobre el eco de sus voces en las cavernas. Francisco Medina caminaba en silencio pensativo, disfrutando la soledad interior que solo se encuentra en las profundidades de la tierra. Martín iba adelante, deteniéndose cada cierto tiempo para dar explicaciones geológicas o señalar alguna formación particularmente interesante. A las 10:20 llegaron al río subterráneo. El agua fluía clara y fría, apenas 30 centímetros de profundidad, sobre un lecho de piedras pulidas por milenios de corriente. El sonido era hipnótico, un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Fue allí, junto al río subterráneo, donde Francisco Medina notó algo extraño. Había huellas en el barro, en la orilla opuesta del agua. Huellas de botas de montaña, frescas, el barro aún húmedo brillando bajo la luz de las linternas. Martín frunció el ceño. No había ningún otro grupo programado para ese día. Él era el único guía trabajando esa mañana. Cruzaron el río caminando sobre piedras estratégicamente colocadas. Al otro lado, las huellas eran más claras. 2 pares de botas, ambas de talla adulta, caminando en la misma dirección que ellos llevaban. Martín revisó su radio, intentando comunicarse con la oficina del parque, pero las paredes de roca bloqueaban completamente la señal. No era inusual. La comunicación por radio solo funcionaba en la entrada y la salida de la cueva, no en las profundidades. Decidieron continuar. Las huellas probablemente eran de algún grupo anterior, razonó Martín, aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Él había pasado por ese lugar el día anterior con otro grupo y no había visto ninguna huella. Y con la humedad constante de la cueva, el barro no se secaba rápido, pero tampoco se mantenía húmedo por más de 8 horas. Esas huellas tenían como mucho 2 o 3 horas de antigüedad. Continuaron siguiendo el río. Los cristales en las paredes se hacían más densos, más grandes. En algunos puntos formaban placas completas de selenita translúcida, tan claras que parecían ventanas hacia otra dimensión. Patricia Domínguez se detuvo frente a una de estas formaciones. Había algo escrito en ella. No escrito, grabado, con algo filoso recientemente. Las letras eran irregulares pero legibles. Decían: no todos los que entran están destinados a salir, y no todos los que salen entraron alguna vez. Patricia llamó a Martín. El guía examinó la inscripción con su linterna, el rostro cada vez más pálido. Conocía esa pared. La había visto cientos de veces. 3 días antes había pasado por allí y no había ninguna inscripción. Alguien había estado allí recientemente. Alguien que conocía la cueva lo suficiente como para aventurarse sin guía, o que había entrado con algún grupo y se había quedado atrás deliberadamente. Pero eso era imposible. Los protocolos de seguridad eran estrictos. Ningún guía abandonaba la cueva sin contar a su grupo completo. Y las puertas de entrada se cerraban por la noche, con candados que solo el personal del parque podía abrir. Suscríbanse al canal, porque si descubrimos qué pasó realmente en esa cueva, lo compartiremos aquí primero. Esta historia apenas comienza. Martín tomó una decisión.
Seguirían adelante, completarían el recorrido lo más rápido posible y reportaría las irregularidades una vez fuera. Apurar el paso en una cueva podía ser peligroso, pero quedarse tampoco le parecía prudente. El grupo percibió su inquietud. Daniel preguntó si había algún problema. Martín mintió. Dijo que todo estaba bien, pero que tenían que apresurarse porque había otra excursión programada para media tarde y necesitaban desocupar el circuito a tiempo. No era cierto, pero funcionó. Todos aceleraron el ritmo, aunque con cuidado de no resbalar en las piedras húmedas. El río se ensanchaba gradualmente. A medida que avanzaban, el techo de la caverna descendía, creando la sensación de que el espacio se comprimía. Llegó un punto donde tuvieron que agacharse, casi arrastrarse, con el agua llegándoles hasta las rodillas. Era la parte menos agradable del recorrido, pero también la más corta. Apenas 50 metros de pasaje bajo antes de que la cueva volviera a abrirse en otra cámara amplia. Fue Claudia Castillo quien lo vio primero. Al salir del pasaje estrecho e incorporarse en la nueva cámara, su linterna iluminó algo que no debería estar allí. Una mochila, moderna, de color azul oscuro, apoyada contra la pared de roca. Estaba seca, lo cual era extraño considerando la humedad omnipresente. Martín se acercó lentamente. La mochila no tenía polvo, no tenía telarañas, no mostraba signos de deterioro. Parecía haber sido colocada allí hacía apenas minutos. Con manos temblorosas, Martín abrió el cierre principal. Dentro había una cantimplora de agua, una cámara fotográfica digital, una chamarra impermeable y una billetera. Abrió la billetera. Contenía una identificación oficial. El nombre en la credencial era Roberto Castillo. La fecha de nacimiento indicaba que tendría 35 años. La dirección era de Ciudad de México. La fotografía mostraba a un hombre de rasgos similares a Roberto Castillo. El fotógrafo que en ese momento estaba de pie junto a él, mirando su propia identificación en manos de Martín con expresión de absoluto desconcierto. Roberto tomó la credencial. La examinó bajo su propia linterna. Era idéntica a la que él llevaba en su bolsillo. Mismo número de folio, misma firma, misma fotografía. Imposible. Las credenciales oficiales tenían sistemas de seguridad, hologramas, números únicos. No podía haber dos credenciales idénticas. Sacó su propia billetera y comparó. Eran exactamente iguales. Hasta la mancha de café en la esquina superior derecha, un accidente que había ocurrido 2 semanas antes cuando Roberto derramó su taza mientras sacaba la credencial para una revisión policial de tránsito. La credencial de la mochila tenía la misma mancha, en el mismo lugar exacto, con la misma forma. Claudia examinó la cámara fotográfica. Era una Canon EOS 5D, el mismo modelo que su hermano había comprado apenas 6 meses antes. Presionó el botón de encendido. La cámara tenía batería. La pantalla se iluminó. Había fotografías en la memoria. Claudia comenzó a revisarlas y su expresión cambió de curiosidad a horror. Las primeras fotos mostraban la entrada de la cueva de los espejos, luego la sala de los reflejos, luego el río subterráneo. Eran las mismas locaciones que habían estado fotografiando durante la última hora y media. Pero las fotografías no eran las de Roberto. Eran similares, pero tomadas desde ángulos ligeramente diferentes, y en algunas de ellas aparecían personas. Claudia amplió una imagen. Ahí estaba ella misma, de espaldas, observando una formación de cristales. Junto a ella, su hermano Roberto, ajustando su cámara. La fotografía había sido tomada hacía aproximadamente 30 minutos, cuando estaban en la sala de los reflejos. Pero Roberto había sido el único fotografiando en ese momento. ¿Quién más había tomado esa imagen? Continuó revisando,
Más fotografías del grupo. Daniel y Patricia caminando juntos. Tomás y Gabriela cruzando el río. Francisco en silencio, contemplativo. Y Martín, el guía, explicando algo sobre las formaciones geológicas. Todas las fotos tomadas durante su recorrido de esa mañana, pero tomadas por alguien que no era parte del grupo. Alguien que los había estado siguiendo, fotografiándolos sin ser visto. La última imagen en la memoria de la cámara era la más perturbadora. Mostraba al grupo completo, de espaldas, entrando al pasaje estrecho que acababan de atravesar. 7 personas agachándose, a punto de arrastrarse por el paso bajo. Pero en la esquina inferior derecha de la fotografía, apenas visible, se veía el reflejo en un cristal de selenita. En el reflejo aparecían 9 personas, 7 entrando al pasaje y 2 de pie junto a la pared, observando. Las 2 figuras adicionales eran borrosas, difíciles de distinguir, pero claramente humanas. Una de ellas sostenía la cámara, tomando la fotografía. Martín exigió ver las imágenes. Su rostro perdió todo color cuando llegó a la última fotografía. Guardó la cámara en la mochila y ordenó al grupo continuar inmediatamente. Su voz ya no intentaba sonar calmada. Había miedo real en sus palabras. Todos lo sintieron. La atmósfera cambió. El sonido del río ya no era hipnótico, sino opresivo. Las sombras proyectadas por las linternas parecían moverse de forma independiente. Cada eco de sus pasos sonaba duplicado, como si otros pies caminaran sincronizados con los suyos, pero levemente desfasados. Avanzaron en silencio durante 20 minutos. El río comenzaba a hacerse más profundo, el agua subiendo hasta medio muslo. Las paredes de la caverna se estrechaban nuevamente. Según los cálculos de Martín, estaban a mitad del recorrido. En otros 30 minutos llegarían a la base de la chimenea natural que los llevaría de regreso a la superficie. 30 minutos. Solo tenían que mantener la calma durante 30 minutos más. Entonces, escucharon la voz. Era débil, distante, pero inconfundible. Una voz humana, masculina, gritando algo ininteligible. Venía de adelante, de la dirección hacia la que se dirigían. Martín se detuvo en seco. El grupo se agolpó detrás de él. Todos habían escuchado el grito. No era imaginación. Francisco Medina preguntó si había alguna otra ruta en la cueva, algún ramal que se desviara del circuito principal. Martín negó con la cabeza. La cueva de los espejos era un túnel continuo, sin bifurcaciones significativas. Solo había una entrada y una salida. Si había alguien adelante, necesariamente había entrado por el mismo lugar que ellos. El grito se repitió, esta vez más claro, más urgente. ¡Ayuda! ¡Por favor! Era definitivamente español. Un hombre pidiendo auxilio. Los instintos de Daniel Vera como ingeniero le dictaban precaución ante situaciones anómalas, pero los instintos humanos de ayudar a alguien en peligro eran más fuertes. Preguntó a Martín si debían adelantarse a investigar. El guía estaba dividido. Su entrenamiento le decía que no se desviara del protocolo, que mantuviera al grupo unido y continuara hacia la salida. Pero había alguien pidiendo ayuda allá adelante. No podía simplemente ignorarlo. Decidieron avanzar, pero con extrema precaución. Martín adelante con su linterna más potente, el resto del grupo manteniéndose cerca, todos con las linternas encendidas apuntando en todas direcciones. El río se hacía más profundo. El agua ya les llegaba a la cintura. La corriente era más fuerte aquí, tirando de sus piernas, dificultando el avance. Las paredes brillaban con humedad, cubiertas de una película de limo que las hacía resbaladizas al tacto. El grito volvió a escucharse, más cerca ahora. Casi parecía estar justo adelante, en el siguiente recodo del pasaje.
Martín giró la esquina, iluminando con su linterna el espacio más allá. La cámara se abría en un estanque profundo, el agua negra y quieta como aceite. Y en el centro del estanque, aferrado a una roca que sobresalía apenas por encima de la superficie, había un hombre. Estaba empapado, temblando, su rostro contorsionado por el miedo y la hipotermia. Cuando la luz de la linterna lo alcanzó, giró la cabeza hacia ellos. Sus ojos se abrieron con desesperación y alivio simultáneos. «Por favor, ayúdenme, no puedo más». Martín reconoció el rostro inmediatamente. Era imposible, completamente imposible, pero ahí estaba. El hombre en el agua, pidiendo ayuda, era Francisco Medina. El mismo Francisco Medina que en ese momento estaba de pie junto a Martín, mirando a su doble con expresión de absoluto terror. Nadie se movió durante varios segundos. El silencio era absoluto, excepto por el goteo constante del agua desde el techo de la caverna y la respiración agitada del hombre en el estanque. Francisco Medina, el Francisco que había entrado con el grupo esa mañana, dio 2 pasos hacia atrás, chocando contra Roberto Castillo. Su voz salió en un susurro quebrado. «Ese no soy yo. No soy yo. Eso no es real». Pero el hombre en el agua seguía allí, aferrado a la roca, tiritando violentamente, y su rostro era idéntico. La misma barba de 3 días, las mismas arrugas alrededor de los ojos, la misma cicatriz apenas visible en la ceja izquierda, resultado de una caída en bicicleta cuando tenía 12 años. Martín tomó una decisión instintiva. Sin importar qué estuviera pasando, había un hombre en el agua que moriría de hipotermia si no lo sacaban pronto. Ordenó a Tomás y Daniel que lo ayudaran. Extendieron una cuerda de seguridad que Martín siempre llevaba en su mochila. La lanzaron hacia el hombre en el estanque. Él la atrapó con manos temblorosas y comenzó a ser jalado hacia la orilla. El agua era profunda, más de 2 metros en el centro. Cuando finalmente tocó fondo cerca de la orilla y pudo ponerse de pie, emergió del agua completamente empapado, con hipotermia avanzada. Sus labios estaban azules, temblaba incontrolablemente. Patricia, con su experiencia como maestra acostumbrada a emergencias con niños, se quitó su chamarra y la colocó sobre los hombros del hombre mojado. Gabriela ofreció su termo con café caliente. El hombre bebió con desesperación, derramando líquido por las comisuras de sus labios. Cuando finalmente pudo hablar, sus primeras palabras fueron: «Gracias. Pensé que iba a morir aquí. Pensé que nadie vendría». Su voz era idéntica a la de Francisco Medina. El mismo timbre, la misma cadencia. Francisco, el que había entrado con el grupo, permanecía a varios metros de distancia, negándose a acercarse. Martín preguntó al hombre mojado quién era y qué hacía ahí. La respuesta que recibió no tenía sentido. El hombre dijo llamarse Francisco Medina, ser veterinario de Guadalajara, y haber entrado a la cueva esa mañana como parte de un tour con la agencia Aventura Tarahumara. Dijo que el grupo se había separado cuando él se detuvo a ajustar su bota y, al levantar la vista, ya no vio las linternas de los demás. Entró en pánico. Corrió intentando alcanzarlos, se desvió por un pasaje equivocado y terminó cayendo al estanque. Llevaba horas allí, sin saber cómo salir, sintiendo cómo la temperatura de su cuerpo descendía gradualmente. Daniel Vera, con su mente analítica de ingeniero, hizo la pregunta obvia: «¿A qué hora entraste a la cueva?». El hombre mojado respondió sin dudar: «A las 9:15 de la mañana». Exactamente la misma hora que ellos. Martín revisó su reloj. Eran las 11:50. Habían estado dentro de la cueva 2 horas y 35 minutos. Si este hombre había entrado a la misma hora y se había separado del grupo poco después, significaba que llevaba aproximadamente 2 horas solo en la oscuridad. Pero había algo más que no cuadraba.
Martín había sido el único guía programado para esa mañana. No había ningún otro grupo. Preguntó al hombre mojado quién había sido su guía. Martín Ochoa, respondió el hombre sin titubear. Un señor como de 50 años, muy experimentado, llevaba una chamarra verde del Parque Nacional. Martín sintió un escalofrío recorrer su columna. Él era Martín Ochoa. Él llevaba puesta una chamarra verde del Parque Nacional. Pero él no había guiado a ningún otro grupo esa mañana. Solo había un grupo, 7 personas. Estas 7 personas. Claudia Castillo sacó la cámara fotográfica de la mochila que habían encontrado. Mostró las fotografías al hombre mojado. ¿Reconoces estas imágenes? El hombre asintió inmediatamente. Sí, son de hoy. Yo estaba ahí cuando alguien tomó esas fotos. Creo que fue Roberto, el fotógrafo del grupo. Roberto Castillo dio un paso al frente. Su voz era tensa. Yo no tomé esas fotografías. Yo estoy aquí con mi cámara. Esa otra cámara estaba en esa mochila que encontramos. El hombre mojado pareció confundido. ¿Otra cámara? No, esa es la cámara de Roberto. Yo lo vi tomarla al inicio del recorrido. La conversación estaba volviéndose circular, sin sentido. Martín decidió que necesitaban salir de la cueva inmediatamente. Lo que fuera que estuviera pasando, podían resolverlo en la superficie, con luz del día, con comunicación por radio con las autoridades. Ordenó al grupo continuar hacia la salida. El hombre mojado se incorporó con dificultad. Todavía temblaba, pero el café caliente había ayudado a estabilizarlo. Caminó junto a ellos, siempre manteniendo distancia de Francisco Medina, quien lo miraba con mezcla de horror y fascinación. Avanzaron durante 15 minutos más. El río comenzó a hacerse menos profundo nuevamente. El agua bajó hasta los tobillos. Las paredes de la caverna mostraban señales de que se acercaban a la salida. Había marcas de pintura naranja fluorescente, parte del sistema de señalización del parque, flechas apuntando hacia la dirección correcta. Martín sintió un alivio momentáneo. Casi habían salido. Solo faltaba la chimenea vertical, una escalada de 15 metros con cuerdas fijas instaladas permanentemente en la roca. No era técnicamente difícil, pero requería cuidado, especialmente para alguien en el estado del hombre mojado. Llegaron a la base de la chimenea. La abertura superior era visible, un círculo de luz natural que parecía el cielo después de horas en la oscuridad. Martín comenzó a explicar el procedimiento de ascenso cuando Tomás Ruiz lo interrumpió. ¿Hay alguien más arriba? Todos miraron hacia la apertura. Efectivamente, siluetas se recortaban contra la luz. Voces llegaban desde arriba, amortiguadas por la distancia y el eco. Martín gritó: «¡Aquí abajo! ¡Necesitamos asistencia!». Una voz respondió desde arriba. «Martín, ¿eres tú?». Era una voz que Martín reconoció. Rodrigo Salinas, otro guía del parque, uno de sus colegas más cercanos. «Sí, soy yo. Tenemos una situación aquí». En 5 minutos, 2 guías descendieron por las cuerdas con equipo de asistencia. Rodrigo Salinas llegó primero, seguido por Carmen Flores, la coordinadora de seguridad del parque. Sus expresiones al ver al grupo fueron de evidente confusión. Rodrigo habló primero. «Martín, ¿qué diablos está pasando? Ustedes ya salieron hace 20 minutos. Los registramos en el puesto de control. 9 personas. ¿Por qué volvieron a entrar?». Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas? Nosotros no hemos salido. Hemos estado dentro de la cueva desde las 9:15 de la mañana. Y no somos 9 personas. Somos 7. Carmen Flores sacó una tableta electrónica de su mochila. Mostró el registro digital del parque. Ahí estaba, con fecha y hora exactas. 12:05 p.m. Grupo de Martín Ochoa. Salida registrada. 9 personas. Los nombres estaban listados: Daniel Vera, Patricia Domínguez, Tomás Ruiz, Gabriela Santos, Roberto Castillo, Claudia Castillo,
Francisco Medina, y dos nombres adicionales, Elena Vargas y Miguel Torres, nombres que nadie en el grupo reconocía, nombres de personas que, según el registro oficial, habían salido de la cueva con ellos apenas 25 minutos antes. Carmen preguntó dónde estaban Elena y Miguel. Martín no sabía qué responder. No había ninguna Elena ni ningún Miguel. Nunca los había habido. Carmen mostró más información en su tableta. Había fotografías. El sistema de registro incluía una cámara en el puesto de salida que automáticamente fotografiaba a todos los grupos al salir. Amplió la imagen más reciente. Mostraba a 9 personas de pie frente a la cámara, con las montañas de Chihuahua de fondo. Martín se reconoció a sí mismo en la foto. Estaba ahí, con su chamarra verde, su gorra del Parque Nacional, sonriendo ligeramente. A su alrededor, las 7 personas de su grupo. Todos reconocibles. Daniel, Patricia, Tomás, Gabriela, Roberto, Claudia, Francisco, los mismos que ahora estaban de pie en la base de la chimenea, mirando la fotografía con expresiones de incredulidad. Pero en la imagen había 2 personas más. Una mujer de aproximadamente 35 años, cabello castaño largo, chamarra roja, y un hombre de unos 40 años, barba completa, gafas de montura metálica. Estaban de pie en el extremo derecho del grupo, tan reales y sólidos como los demás. Nadie en el grupo los había visto nunca. Nadie sabía quiénes eran. Pero según los registros oficiales del Parque Nacional, Elena Vargas y Miguel Torres habían entrado a la Cueva de los Espejos esa mañana a las 9:15 y habían salido a las 12:05 de la tarde, con los demás, como si siempre hubieran estado ahí. La evacuación fue caótica. Rodrigo y Carmen ayudaron al grupo a subir por la chimenea uno por uno. El hombre mojado, el segundo Francisco Medina, subió con asistencia debido a su estado de hipotermia. En la superficie, una ambulancia ya esperaba. Los paramédicos lo envolvieron en mantas térmicas y comenzaron a administrarle sueros. El Francisco original, el que había entrado con el grupo esa mañana, se mantuvo alejado, observando con expresión de shock mientras atendían a su doble. En el puesto de control del parque había confusión total. El registro mostraba que 9 personas habían salido a las 12:05 p.m., pero ahora había 8 personas frente a ellos. 7 del grupo original, más el hombre mojado rescatado del estanque. Carmen intentó reconciliar los números, pero no había forma de que cuadraran. Llamó por radio a su supervisor. En 30 minutos, el parque estaba lleno de personal de seguridad, guardabosques y 2 oficiales de la Policía Estatal de Chihuahua. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Cada miembro del grupo fue entrevistado por separado. Todos contaron la misma historia. Habían sido 7 personas al entrar, 7 durante todo el recorrido. Encontraron la mochila con la identificación de Roberto Castillo y la cámara fotográfica con imágenes imposibles. Escucharon los gritos de auxilio, rescataron al hombre del estanque. Nunca vieron a nadie llamado Elena Vargas o Miguel Torres. Nunca hubo 9 personas en el grupo. Los oficiales mostraron la fotografía de salida a cada uno de ellos. ¿Reconocen a estas personas? Señalaban a Elena y Miguel en la imagen. Todos negaron haberlos visto jamás, pero la fotografía era clara. No estaba manipulada digitalmente. Los metadatos mostraban que había sido tomada por la cámara oficial del parque a las 12:05 p.m. de ese día. Elena y Miguel estaban ahí, físicamente presentes en el momento en que se tomó la foto, pero nadie los recordaba. El caso del segundo Francisco Medina era igualmente inexplicable. Los paramédicos le tomaron las huellas dactilares como parte del protocolo de emergencia. Las enviaron al Sistema Nacional de Identificación. Los resultados llegaron en 1 hora.
Las huellas correspondían a Francisco Medina Delgado, veterinario de Guadalajara, nacido el 15 de agosto de 1960. Coincidían perfectamente con las huellas registradas en su licencia profesional y su pasaporte. El problema era que el Francisco original, el que había entrado con el grupo, tenía exactamente las mismas huellas. Era imposible. Las huellas dactilares son únicas, irrepetibles, la base de todos los sistemas de identificación biométrica. No puede haber dos personas con las mismas huellas. Pero ahí estaban dos Francisco Medina, con idénticas huellas dactilares, idénticos rasgos faciales, idénticas cicatrices y marcas corporales. Uno vestido con ropa seca de montañismo, otro envuelto en mantas térmicas, todavía temblando por la hipotermia, ambos insistiendo ser el real, el original, el único Francisco Medina. Los investigadores decidieron buscar a Elena Vargas y Miguel Torres. Si habían salido del parque a las 12:05 p.m. según los registros, no podían estar muy lejos. El Parque Nacional está en una zona remota. La carretera más cercana está a 10 kilómetros. No hay transporte público. Los turistas llegan en vehículos privados o en tours organizados. Revisaron todos los vehículos en el estacionamiento. Había 5 autos. Todos pertenecían a miembros del grupo conocidos. No había ningún vehículo registrado a nombre de Elena Vargas o Miguel Torres. Revisaron las reservaciones de la agencia Aventura Tarahumara. Solo 7 personas habían reservado el tour de ese día. Los 7 nombres conocidos. No había reservaciones para Elena ni Miguel. Ampliaron la búsqueda a los hoteles de Krell. Ningún hotel tenía registrados a huéspedes con esos nombres. Buscaron en las bases de datos nacionales. Había varias Elena Vargas y varios Miguel Torres en México, como era de esperarse con nombres tan comunes. Pero ninguno coincidía con las descripciones físicas de las personas en la fotografía. Ninguno había estado en Chihuahua ese día. Era como si Elena Vargas y Miguel Torres hubieran existido solo durante el tiempo suficiente para ser fotografiados en el puesto de salida del parque y luego se hubieran desvanecido sin dejar rastro. La investigación se extendió durante semanas. Expertos forenses examinaron la fotografía del puesto de salida. No encontraron signos de manipulación digital. La imagen era auténtica. Psicólogos entrevistaron al grupo buscando signos de alucinación colectiva o histeria de masas. Todos los miembros del grupo estaban mentalmente sanos, con relatos consistentes y memorias claras. Geólogos y espeleólogos exploraron cada centímetro de la cueva de los espejos, buscando pasajes ocultos o cámaras desconocidas donde alguien pudiera haberse escondido. No encontraron nada fuera de lo ordinario. La cueva era exactamente como siempre había sido. Un túnel simple, sin bifurcaciones significativas, sin espacios donde 2 personas pudieran haber permanecido ocultas durante horas. El caso se volvió tan desconcertante que atrajo atención de investigadores paranormales, físicos teóricos interesados en anomalías temporales y toda clase de especuladores. Las teorías proliferaron. Algunos hablaban de portales dimensionales, otros de viajes en el tiempo. Los rarámuri de la zona simplemente dijeron que habían advertido sobre Reyoy Guarime durante siglos. El lugar donde los ancestros regresan. El lugar donde el tiempo no fluye como debería. 3 meses después del incidente, Roberto Castillo recibió un paquete por correo certificado. No había remitente. Dentro había un sobre manila sellado y una nota escrita a mano. La nota decía: «Revelé esto en el cuarto oscuro de mi estudio. No lo entiendo. Pensé que debías verlo». La firma era ilegible. Roberto abrió el sobre. Contenía una fotografía impresa en papel fotográfico profesional. Era una imagen de la Cueva de los Espejos, específicamente de la Sala de los Reflejos, tomada desde un ángulo elevado.
En la fotografía aparecía el grupo completo durante su recorrido del 15 de marzo. Las 7 personas reconocibles, más Martín el guía. 8 personas en total. Pero en uno de los grandes cristales de selenita del fondo, claramente visible en el reflejo, había 11 personas. Las 8 del grupo real, más 3 figuras adicionales. Una de ellas era una mujer con chamarra roja. Otra era un hombre con gafas de montura metálica. La tercera figura era borrosa, casi translúcida, como si no estuviera completamente presente en esa realidad. Roberto amplió la imagen con una lupa. La tercera figura tenía rasgos familiares. Tardó varios minutos en reconocerla, pero cuando lo hizo, sintió un vacío en el estómago. La figura borrosa era él mismo. Roberto Castillo, pero no el Roberto de 35 años que había entrado a la cueva ese día. Era un Roberto mucho mayor, con el cabello completamente blanco, el rostro marcado por décadas de vida. Un Roberto que tenía al menos 70 años. Y en el reflejo, este Roberto anciano sostenía algo en las manos. Una cámara fotográfica. La misma cámara que habían encontrado en la mochila misteriosa dentro de la cueva. Roberto nunca mostró esa fotografía a nadie. La guardó en una caja fuerte en su casa de Ciudad de México. Dejó de hacer fotografía profesional. Dejó de visitar cuevas. Cada año, en el aniversario del 15 de marzo, recibía una llamada telefónica. Nadie hablaba del otro lado de la línea, solo silencio. Y al fondo, muy débilmente, se podía escuchar el sonido de agua corriendo sobre piedras. El sonido del río subterráneo. La llamada duraba exactamente 42 segundos. Luego, la línea se cortaba. Francisco Medina, ambos Francisco Medina, continuaron existiendo simultáneamente. Era imposible determinar cuál era el original y cuál el duplicado. Ambos tenían los mismos recuerdos hasta la mañana del 15 de marzo. Ambos recordaban su divorcio, su trabajo como veterinario, su decisión de hacer ese viaje en solitario a la Sierra Tarahumara. A partir del momento en que entraron a la cueva, sus recuerdos divergían. Uno recordaba haber completado el recorrido con el grupo. El otro recordaba haberse separado, caído al estanque, pasado horas en el agua fría esperando rescate. Eventualmente llegaron a un acuerdo. Uno se quedaría en Guadalajara. El otro se mudaría a España, donde tenía familia distante. Era la única forma de mantener la cordura. Ver tu propio rostro cada vez que te mirabas al espejo ya era suficientemente perturbador. Cruzarte con tu doble en la calle habría sido insoportable. La cueva de los espejos fue cerrada al público indefinidamente. Los raramuri de la zona no se sorprendieron. Dijeron que Reyoy Guarime siempre había sido un lugar peligroso, un lugar donde el tejido del tiempo era delgado, donde pasado y futuro se tocaban. Dijeron que cada cierto número de años la cueva respiraba, y cuando lo hacía, personas de diferentes líneas temporales podían cruzarse brevemente. Los turistas que entraban como 7 podían salir como 9, porque durante ese respiro de la cueva habían coincidido momentáneamente con versiones de sí mismos de otros tiempos, o con personas que estaban destinadas a hacer ese mismo recorrido años en el futuro, o con personas que lo habían hecho años en el pasado, pero cuyas presencias todavía resonaban en ese espacio donde el tiempo no funcionaba linealmente. Los científicos desestimaron estas explicaciones como folclore primitivo, pero nunca pudieron ofrecer una explicación alternativa que tuviera más sentido. En 2018, 17 años después del incidente, la Cueva de los Espejos fue reabierta brevemente para una expedición científica internacional. Un equipo de físicos, geólogos y expertos en anomalías temporales pasó 2 semanas estudiando cada aspecto de la cueva.
Instalaron sensores sísmicos, medidores de radiación, detectores de campos electromagnéticos. No encontraron nada anormal. Desde el punto de vista de la física convencional, era solo una cueva. Piedra caliza, agua subterránea, cristales de yeso, nada que pudiera explicar eventos imposibles. El último día de la expedición, uno de los físicos, el doctor Alessandro Moretti de la Universidad de Bolonia, instaló una cámara de video de lapso temporal en la sala de los reflejos. La cámara tomaría una fotografía cada 60 segundos durante 6 meses, enviando las imágenes vía satélite a un servidor en Italia. Querían documentar si ocurría algún fenómeno visual inusual en periodos largos de observación. Durante 5 meses y medio, las imágenes mostraron exactamente lo que se esperaba: una caverna vacía, rocas inmóviles, cristales brillando bajo la luz infrarroja de la cámara. Nada más. En la noche del 15 de marzo de 2019, exactamente 18 años después del incidente original, la cámara capturó algo diferente. A las 11:47 p.m. apareció una figura en el encuadre. Un hombre caminando lentamente por la sala de los reflejos. La imagen siguiente, 60 segundos después, mostraba al hombre más cerca de la cámara. 60 segundos después, aún más cerca. En total, la figura estuvo visible durante 16 minutos, avanzando gradualmente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser identificable, el doctor Moretti reconoció el rostro. Era Martín Ochoa, el guía. Pero Martín Ochoa había muerto en 2015 de un ataque cardíaco. Había sido cremado. Sus cenizas esparcidas en las montañas que tanto amaba. Sin embargo, ahí estaba en las imágenes, caminando por la cueva 4 años después de su muerte. La última imagen en la que apareció mostraba a Martín de pie frente a uno de los grandes cristales de selenita. Miraba directamente hacia la cámara, aunque técnicamente no debería haber podido verla con la luz infrarroja. Sus labios se movían, como si estuviera diciendo algo. Un experto en lectura labial analizó la imagen. Las palabras que Martín parecía estar articulando eran: "No todos vuelven". La imagen siguiente, 60 segundos después, mostraba la caverna vacía nuevamente. Martín había desaparecido sin dejar rastro. La cueva de los espejos fue cerrada permanentemente después de eso. Las entradas fueron selladas con concreto reforzado. Se colocaron señales de advertencia en español y rarámuri. El área fue declarada zona de protección especial, prohibida para visitantes. Pero ocasionalmente, excursionistas que acampan en las cercanías reportan escuchar voces saliendo de las montañas. Voces hablando en español, pidiendo ayuda, preguntando qué hora es, cuánto tiempo llevan ahí dentro. Y cuando revisan sus cámaras fotográficas después de estos encuentros, a veces encuentran imágenes que no recuerdan haber tomado. Imágenes del interior de una cueva. Imágenes de personas que no conocen, caminando por pasajes de piedra iluminados por linternas. Y si amplían esas imágenes, si miran cuidadosamente los reflejos en los cristales del fondo, pueden contar las figuras. Siempre hay más personas en los reflejos que en las imágenes directas. Siempre. Como si la cueva guardara copias de todos los que alguna vez entraron, manteniéndolos atrapados en algún pliegue del tiempo donde continúan recorriendo los mismos pasajes una y otra vez, cruzándose ocasionalmente con los que vinieron después o con los que vendrán antes, en un lugar donde palabras como después y antes han perdido todo significado. ¿Qué crees que realmente pasó en la cueva de los espejos? Fueron Elena Vargas y Miguel Torres, versiones futuras de personas que todavía no han nacido, pero que algún día harán ese mismo recorrido. ¿O eran fantasmas de turistas que murieron en la cueva en alguna realidad alternativa? ¿Y qué hay de los dos Francisco Medina?
¿Puede una persona dividirse en dos líneas temporales y que ambas continúen existiendo simultáneamente? Los registros oficiales dicen que 9 personas salieron de esa cueva el 15 de marzo de 2001, pero solo 7 entraron. Las matemáticas no cuadran. La física no tiene explicación y, sin embargo, los documentos están ahí, firmados, sellados, con fotografías que no pueden ser refutadas. Si alguna vez te encuentras en Chihuahua, cerca de Creel, y escuchas historias sobre Rejoy Guarim, sobre el lugar donde los ancestros regresan, sobre la cueva donde el tiempo respira y el pasado toca el futuro, quizás lo mejor sea escuchar la sabiduría de quienes han vivido en esas montañas durante 1000 años. Hay lugares donde los humanos no deberían aventurarse. Hay puertas que no deberían abrirse. Y hay cuevas donde, si entras como 7, puedes salir como 9 y nunca saber quiénes eran los 2 adicionales, o si tú mismo eras uno de ellos. Si te gustó esta historia y quieres saber más sobre los misterios inexplicables de México, suscríbete al canal Ecos del Silencio, activa las notificaciones, comparte este video, porque hay más historias como esta, historias que desafían la lógica y la razón, historias que permanecen sin resolver en los archivos oficiales, esperando ser contadas. Y nosotros las encontraremos, una por una, hasta que la verdad, por imposible que parezca, finalmente salga a la luz.